Y bueno, cada vez que nos visitan es una inmensa alegría porque siempre aprendemos algo nuevo con Martín Verdaguer y Mari Saavedra Gamiatea, que ya están aquí con nosotros. Ellos son asesores productores de seguros. ¿Cómo le va, Martín? Buen día. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo están? Buenos días, Hola Mari. ¿Cómo Gustavo, buen andas? día, ¿cómo está toda la audiencia? Bueno, primero agradecerles por estar siempre predispuestos cada vez que los convocamos. Y hay muchos temas que queremos desarrollar con ustedes, pero hay uno muy importante que tiene que ver justamente con la póliza de accidentes personales, ¿sí? Es, Hablemos de qué se trata. bueno, la verdad que es una póliza que está bastante extendida en nuestro país. Es un seguro que se usa mucho, sobre todo en temas, por ejemplo, en la construcción, que muchas veces hay un gran porcentaje de los trabajadores de la Ujú. construcción están en la informalidad. Eso es una realidad, digamos, no la podemos negar. Em, Pero bueno, también se ve esta misma situación en otros rubros, ¿no? Pero la póliza de accidentes personales lo que tiene, que no solo puede ser contratado por un empleador que tenga a su cargo, por ejemplo, muchas personas, sino también puede ser contratada por trabajadores independientes que por ahí, sobre todo suponiendo los casos que me imagino deben ser muchos, que no tengan, por ejemplo, obra social y que si sufren algún accidente, pienso por ejemplo en un carpintero, en un plomero, Electricista, un electricista, plomero, gasista, que trabaje por su cuenta claro. y que pueda sufrir algún accidente sin irnos al extremo de la muerte o una invalidez, pero sí, no sé, que se martille un dedo, por ejemplo, y que tenga que ir a un sanatorio. Bueno, la póliza lo que permite es, a su vez, cubrir esos gastos de asistencia médica y farmacéutica en sus coberturas adicionales, ¿no? Em, Básicamente, Gustavo, para responder a tu pregunta, la póliza de accidentes personales lo que cubre son los riesgos, digamos, a los que están expuestos los trabajadores, relacionados obviamente a su profesión o actividad, siempre y cuando esté declarada esa actividad correctamente en la póliza. Y bueno, ampara justamente las consecuencias de esos Claro. accidentes. Que algunos no lo consideran importante y sin embargo cuando sucede algún hecho, Ahí es donde encuentran la sí, importancia, digamos, exactamente. Y bueno, como decía Martín, también Gustavo, hay que ver las coberturas que tiene esta póliza, que tiene una cobertura básica, que es la muerte por accidente, y también la invalidez total o permanente, que esos son como lo básico, y después tiene otras coberturas adicionales, digamos, que pueden acompañar a esa póliza. Dentro de lo que serían las coberturas adicionales, por ejemplo, el reembolso de gastos médicos, como te decía Martín, que puede ser, ahí hay distintas modalidades, ujú, puede ser por reintegro o prestacional. Los servicios médicos, en el caso de que sea prestacional, digamos, lo que vos tomes, la póliza que tomes, según la sí. modalidad. También tenemos renta diaria por internación, tenemos prótesis y órtesis, gastos por asistencia psicológica incluso, reintegro por intervenciones quirúrgicas y renta diaria por invalidez temporaria. Y muchas compañías también agregan una adicional que es sin cargo, que serían los gastos por sepelio. Sí, o sea, es Bien. una póliza bastante completa, obviamente que va a depender de lo que quiera contratar la persona, pero teniendo las coberturas básicas, como te decía, por justamente muerte accidental y la invalidez, Claro. y los adicionales que consideren sean necesarios o más adecuados a la actividad que realizan. Bien, que tengo entendido, Martín, que no son elevados los costos para el empleador, ¿no? No, no son elevados. Obviamente, si lo comparamos con lo que pagaría un empleador que tiene trabajadores registrados, que siempre es mucho más porque no solo es el componente acá, lo tendremos que contrastar contra una RT, a la póliza de accidentes personales. Pero bueno, el empleador no solo paga, el que tiene empleados en blanco, digamos, no solo paga RT, sino que paga todas las demás cargas sociales y demás que los que tienen empleados informales no lo hacen. Entonces, comparado con alguien que tiene los empleados registrados, esto es claramente inferior el costo. En fino, cuánto se paga, no te puedo decir porque todo depende de las sumas Las aseguradas que se aseguradas. elijan. Claro. Hay Claro. compañías que cubren incluso hasta 100 millones por trabajador. Esto Exacto. es individualmente por cada uno de los trabajadores. Si bien puede ser una póliza colectiva, la suma asegurada es individualmente por cada trabajador. O sea, si uno tiene 10 empleados,
y le pone de suma asegurada 100 millones, en realidad el empleador lo que está haciendo es asegurarse por 1.000 millones. Claro, o sea, por cada empleado, 100 millones sería. Y también, obviamente, hay que tener en cuenta lo que en la ART, lo que hoy una muerte, digamos, está costando, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a eso, tener un parámetro para poner una suma asegurada dentro de la cobertura de muerte en lo que es accidentes personales, que sea una cobertura que realmente te sirva al momento de ocurrir el siniestro. Sí, siempre Claro. estamos tratando de que sea, le sugerimos, obviamente después depende de cada empleador y de lo que esté dispuesto a pagar, pero siempre sugerimos que sea lo más acorde digamos, a una suma que alcance para cubrir lo que eventualmente le podrían reclamar judicialmente y que una RT debería pagar, por ejemplo. Ahora, Martín, ¿cuáles son los parámetros para ingresar y tener este seguro? Sí, no cualquiera puede ingresar. Ujú. En realidad, la inmensa mayoría de los trabajadores ingresa, pero hay restricciones en cuanto a la edad. No se toman menores de 14 años, te diría en ningún caso. Hay unas excepciones que son, por ejemplo, los accidentes, una póliza de accidentes personales escolares. Esos obviamente son chicos. Entonces, bueno, se pide autorización a la compañía y por lo general te dejan emitir con personas menores menores de de 14 14. años, se puede. Pero si no, para la inmensa mayoría de los trabajadores, menores de 14 están excluidos y se puede ingresar hasta los 69 años en principio y permanecer, o sea, habiendo ingresado antes de los 69, permanecer hasta los 75 años como máximo. Pero algunas compañías a su vez aceptan trabajadores de 70 a 74 años y esto es excepcionalmente, aceptan mayores de 75, pero eso siempre es con autorización de la propia compañía, ¿no? Claro, y limitando también las sumas aseguradas, ¿no? Eso también tiene Sí, mucho que ver. a medida, sí, si supera ya los 69 años, las sumas aseguradas seguro van a estar limitadas. A muerte e invalidez, elimina todas las que son adicionales. Claro. Ujú. Y esa de muerte e invalidez es muy probable que sea Mucho más baja sí, que un novedad. trabajador que pueda entrar dentro del margen habitual, digamos, de los 14 a los 69, con vigencia hasta los 75, donde también se reduce un poquito la suma asegurada. Bien. En cuanto a las modalidades existentes, Martín. Bueno, las modalidades son, como te había adelantado, esto en cuanto a la asistencia médica y farmacéutica, puede ser por reintegro o prestacional. Usualmente se usa, bueno, perdón por la redundancia, pero se usa mucho el que es por reintegro, pero ahora estamos viendo y nosotros intentamos incentivar también a que se conozca y que se utilice el prestacional. El por reintegro tiene la carga administrativa para el asegurado de ir juntando todos los comprobantes, Claro. los certificados médicos, los estudios que se hagan, porque la compañía después te va a reintegrar en base, obviamente, a todo lo que sea facturas o tickets que sean fiscales, digamos. No puedes presentar un recibo porque la compañía no te va a pagar sobre un recibo. Y bueno, después te van a pedir todo lo que sean los estudios y demás para comprobar Claro, la compañía, lesión. perdón Martín, lo que quiere es asegurarse, digamos, al momento de hacer el pago, de que vos realmente se trate del accidente por lo declarado en póliza, por el riesgo declarado en póliza. Entonces, nosotros recomendamos siempre, si sucede el siniestro, es guardar inmediatamente lo que sería el certificado médico de donde da el diagnóstico, donde da un pronóstico, donde solicita la medicación, donde pide un estudio, por ejemplo, sea un estudio de alta complejidad o una Claro. resonancia o una radiografía, y de todo eso ir guardando los comprobantes fiscales, es decir, las facturas, los tickets de farmacia, por ejemplo, si van a comprar un remedio, todo eso tienen que tener en cuenta la gente que tiene que tener, volviendo a eso, guardar los comprobantes, porque después seguramente si es por reintegro la modalidad, la compañía nos va a pedir de que nosotros podamos comprobar esos gastos, va a hacer una auditoría y entonces va a emitir, digamos, el reintegro para la persona, para el asegurado. Por eso te decía que es importante también para los trabajadores independientes que no tienen obra social, porque muchas veces, bueno, un Actron, un antiinflamatorio, quizás cualquiera lo puede comprar. Ahora, cuando ya son
gastos importantes con internación y demás, o una fractura o temas ya de entidad, Sí. la cuenta al final del día puede ser importante. Entonces Exacto. también es importante tener una suma asegurada acorde. Y en eso, por eso te decía también que este era el AP que es por reintegro. En el AP prestacional, que es mucho más sencillo porque no tiene prácticamente carga administrativa para el asegurado, simplemente el asegurado llama un 0800 y la compañía, de forma muy similar a cómo trabajan las RT, te va a derivar a un centro asistencial privado, te va a conseguir el turno para que te vea tal o cual médico, Ujú. y una vez ahí, bueno, en base a lo que diga el médico, ya te empezarán las prestaciones, si hay que hacerse estudios, si hay que hacer gastos de farmacia, todo eso va a estar cubierto. Claro. Y vemos, por ejemplo, en una compañía con la cual trabajamos, que la AP prestacional termina siendo el monto, la suma asegurada para esa AP, incluso puede ser superior a la suma asegurada por muerte o invalidez. Tiene una suma asegurada muy alta. Entonces, en parte nos garantiza que prácticamente Va a estar todo cubierto. sí, toda lesión, Claro. todo Bien. gasto que se tenga que hacer en ese sentido Y va a estar ahí cubierto. también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, uno no puede, si tiene una P prestacional, no puede ir a cualquier médico, por ejemplo, y hacerse revisar o a cualquier clínica, sino que tiene que ir justamente al prestador de la compañía. Por eso es tan importante tener en cuenta cuáles son los números o los canales de comunicación del siniestro para que la compañía te derive. Y en el caso, digamos, excepcional de que no esté en esa clínica, por ejemplo, la especialidad, ahí sí recién se puede pedir la autorización a la compañía para poder, o bien, ante una urgencia, para hacerse atender en otro lugar. Pero eso hay que tener ciertas, digamos, cuidado respecto de eso para que la póliza responda como tiene que ser para el asegurado. Esto Bien. era, para seguir contextualizando, esto era en los gastos de asistencia médica y farmacéutica, que dijimos puede ser prestacional o por reintegro. Pero esa es una cobertura adicional. La cobertura madre de esta póliza de accidentes personales es la muerte o invalidez. Y bueno, en eso también te había dicho, tiene una suma asegurada que se estipula al inicio, que incluso puede después ser modificada por endoso, ¿no? Eso también tiene, esta póliza tiene esa flexibilidad. Uno puede agregar personas a una póliza colectiva, puede agregar o sacar personas, Claro. Sí, dependiendo si, por suponiendo ejemplo, gremios que el tienen mucha rotación. empleador él no deja, digamos, de trabajar con ciertos empleados, bueno, entonces se le comunica al productor y el productor da de baja y, bueno, continúa la póliza por las personas que todavía están en Claro. actividad. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tiene un caso de muerte, bueno, se paga a los beneficiarios que estén designados a la póliza, o en su defecto tendrán que presentar una declaratoria de herederos, se va a pagar la suma asegurada que uno contrató por muerte. Y por invalidez lo mismo, solo que en la invalidez, quería dejar aclarado, que no entra todo tipo de lesión en la cobertura por invalidez. Está tabulado, hay un cuadrito Una donde tabla, dice qué digamos. porcentaje le corresponde a cada una de las lesiones. De, Son las de lesiones acuerdo a las partes graves. del cuerpo, digamos, Claro, ¿no? son las Teniendo en lesiones cuenta realmente eso. graves, como puede ser una anquilosis de hombro, de tobillo, bueno, puede ser, Golpes en la cabeza también, claro, en las vértebras, traumatismos. sí, que quede así. Bien. ¿Qué diferencia hay entre ART y seguro de accidentes personales? Bueno, es la que tratamos recién. La que más se asimila a un RT es La el que AP decías. Prestacional, prestacional, Claro. sí, exactamente. en donde uno llama y directamente la compañía se encarga de derivarte a un centro asistencial. La ART hace básicamente eso. El tema con las ART, que digamos, con ART puede estar seguro de que todo va a estar cubierto, absolutamente todo, no importa cuán El caro sea el monto, siniestro. exacto. En la póliza de accidentes personales, si bien uno podría tomar previsiones y contratar por un monto sideral, supongamos 100 millones de Sí. pesos, la realidad es que no todo el mundo lo hace porque, bueno, también eso repercute en el costo, en definitiva, del seguro. Así que es probable que en un siniestro de gran proporción, si la suma asegurada contratada no es muy alta, se quede corta.
Claro. En cambio, con RT eso no te va a pasar. La RT tiene la obligación legal De cubrir sí, todo. de pagar todo lo que haga falta hasta que el trabajador se recupere. Claro, y también las compañías hacen categorías, digamos, de acuerdo a los oficios o a las profesiones que uno va a contratar. Entonces, esas categorías va a determinar si son más o menos onerosas muchas veces las pólizas. No es lo mismo, a ver, de un constructor Claro, todo o depende un del riesgo. albañil, claro, que trabaja a 5 metros de altura o 12 metros de altura, que por decirte un administrativo de una oficina. Entonces, también tiene en cuenta cuál es la categoría que determina la aseguradora para establecer un monto de acuerdo al riesgo al que está Claro. Sí sometido, es digamos. importante agregarle las compañías que dividen el tema del in itinere o no in itinere, sí es importante agregárselo. Y sobre todo, si el trabajador viene en moto, ponerle en También. moto. Porque bueno, los accidentes del tránsito también ocurren viniendo al trabajo o yéndose del trabajo, suceden. Y bueno, si Y es muy bien importante que esté uno, cubierto. claro, si bien uno le puede reclamar a quien lo haya chocado, hemos tenido casos de personas que han embestido un perro callejero. Y bueno, Claro. y si no O tienen a han alguien a caído quien reclamar, sola, por claro, ejemplo, si no tienen a alguien en a el quien tránsito. reclamarle, mejor tener una póliza de accidentes personales que cubra in itinere y sobre todo con moto. Y ahí Excelente. también haría otra aclaración, Sí, donde, de acuerdo, obviamente según la compañía, tienes también distinta modalidad en cuanto si es, por ejemplo, una jornada normal o flexible. Por darte un ejemplo, la normal sería el que trabaja, por ejemplo, un determinado tiempo, 8 horas, por ejemplo, dentro de lo que fuere el trabajo que tenga, y el flexible va a cubrir, por ejemplo, durante toda la jornada, o sea, durante todo el día, por ejemplo, un electricista que quizás lo llaman a las 11 de la noche, tiene que irse hasta un domicilio, entonces, de acuerdo a la modalidad que haya contratado, va a estar cubierto en ese sentido. O sea, por eso también hay que tener en cuenta al momento de asesorar, digamos, a quien quiere tomar el seguro, preguntarle qué tipo de jornada tiene. Si tiene una jornada normal o si tiene una jornada flexible. Entonces, de acuerdo a eso, uno va digamos, a presupuestar con esa cuestión. bien. ¿Hay una mayor conciencia sobre la necesidad de contar con un seguro personal Eh, o todavía hay mucho por trabajar? no, y te voy a comentar algo que nos pasó, que me pasó. Sí, Hay incluso desconfianza del trabajador. Me pasó de tener un cliente constructor. la desconfianza es si te van a cumplir a la hora de que te... No, No. la desconfianza es en el sentido de que no quieren que esta póliza, de alguna forma, Ujú. le avise, esté integrada con, por ejemplo, el ANSES, y aquel que cobra un beneficio de parte del ANSES, alguna asignación o lo que sea, la termine perdiendo porque el Claro. ANSES se entere de que está trabajando en algún lado. ¿Se entiende? Entonces nos ha pasado que no nos quisieron pasar algunos obreros sus DNI para que no los incorporemos en la póliza por miedo a eso, a terminar A perder un perdiendo, beneficio, claro. a perder un beneficio social porque el ANSES detecte de que está trabajando, aunque sea en relación, en una situación informal, pero esté trabajando al fin. Bueno, quiero desmentir eso no es así, no existe un entrecruzamiento de la base de datos. Y justamente este seguro, Sí. el objetivo, amén del trabajador independiente, es para aquellos trabajadores informales que dependen de un empleador que, bueno, por la coyuntura económica del país no los puede tener registrados. Bueno, lo que hace es justamente fomentar en que esas personas terminen contratando, porque si no, el día de mañana es altamente probable que si sufren una incapacidad bueno, fallecen en circunstancias del trabajo, se queden sin cobrar. No, y ahí también el mensaje es a los empleadores, digamos, de tomar conciencia el empleador de que, a ver, bueno, no puedes tomar la ART por distintas cuestiones económicas, bueno, entonces tener conciencia de que vos puedes tener a tus trabajadores asegurados mediante esta póliza y que te va a servir para justamente proteger tu patrimonio, porque si ocurre un siniestro con el trabajador y vos lo tenías en una relación precaria, eso también tiene consecuencias, digamos. Entonces, como que se animen a averiguar respecto de estas pólizas que pueden ser una gran solución y también cuidar a sus empleados, sobre todo. Mira, yo te había dicho que no iba a hablar de números porque, bueno, Sí. depende de la cotización, depende de la suma asegurada que uno se pone. Pero estoy recordando ahora para que se ponga en contexto
digamos, costos estamos hablando y la Claro. diferencia con la RT. Hace poquito coticé para una persona que tiene una pequeña empresa constructora que estaba por hacer unas mejoras en un centro asistencial, justamente en un pequeño sanatorio. 4 personas, puso sumas aseguradas de 20 millones, no llegaba ni a 10.000 pesos por trabajador. O sea, en definitiva pagaba creo 38.000 por mes tener asegurado esas 4 personas con una suma asegurada de 20 millones para muerte o invalidez, y para asistencia médica y farmacéutica puso 5 millones por reintegro en este caso. Cubría sepelio y demás. Así que, Claro, bueno, no, evidentemente no son 10.000 sumas pesos es un poco más que un lomito por significativas. mes. Exactamente. Y con eso ya te quedas medianamente tranquilo, por lo menos, de que la asistencia médica, en principio, si el trabajador No, y se además lastima, se que se fractura, va a estar animen, cubierto. digamos, los empleadores a consultar respecto a estas pólizas, a averiguar, a ver qué es Sí, lo que cubre, a ver cuáles son las necesidades que tiene dentro de su actividad. Y por supuesto los autónomos o profesionales, quienes ejercen oficios Bien. y no tengan una obra social, entonces, los Sí, oficios más comunes perdón, quizás, tengan o no o no tengan, tengan, porque claro, también pero esta asistencia se puede usar para, por ejemplo, pagar los coseguros. Si uno paga un coseguro en su obra social, lo puede siempre y cuando te presentar, den sí, una te den una factura, factura del coseguro, lo cual lo, no pasa. lo puede presentar totalmente, sí. No pasa. en la aseguradora de accidente Bien, personal. interesante como cada tema que tratamos cada vez que nos visitan en la radio. Mari, redes, dirección, ¿dónde la gente puede buscarlos para tener el Bueno, asesoramiento y acompañamiento? siempre en Instagram, en Facebook, BS Consultores de Seguros, nos mandan un mensajito y ahí estamos tratando de contestar todas las inquietudes que tengan. No tengan miedo a preguntar, a asesorarse, siempre lo que buscamos es dar una información que sea lo más amplia posible, que pueda la gente entenderla. Así que, y bueno, después en los teléfonos, nosotros estamos en el 385-521-9550 y también en 385. 385-500-1204. Perfecto. A comunicarse y a buscar el asesoramiento de estos dos grandes profesionales. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Martín Verdaguer y Mari Saavedra Gamietea, asesores productores de seguros, pasaron por Mañana Fantástica.